Los argentinos acabamos de cumplir 3 décadas y media del regreso del ejercicio de la soberanía popular, es decir, de elegir nosotros democráticamente a quien nos gobierne. Y me parece que es un tiempo apropiado como para tratar de analizar este periodo transcurrido, pero de una lógica política que esté por encima de lo partidario, descontaminada de las lógicas del tal o cual partido. La democracia recuperada en el 83 llegó condicionada, muy condicionada. Llegó condicionada por la destrucción del aparato productivo a manos del sector especulativo financiero, con una importante deuda externa y fundamentalmente con la derrota de Malvinas. Raúl Alfonsín inicia su gestión de gobierno en la esperanza y en la convicción de que la democracia es la que va a curar todos los males de la Argentina, con la que se va a poder educar, alimentar, educar al pueblo argentino. La realidad de este condicionamiento que existe sobre la Argentina hace que su mejor intención, que fue la de mandar a negociar a su ministro de Economía a Cartagena de India, un club de acreedores, para posicionarnos mejor en esa odiosa deuda externa que agobiaba a la Argentina, se ve interrumpido cuando una misión del Fondo Monetario Internacional llega a la Argentina. Raúl Alfonsín cambia el rumbo, firma un acuerdo con el fondo y pacta en el artículo 19 de ese convenio el ajuste estructural del sistema previsional. Este retroceso social en este periodo democrático se ve, sin embargo, fortalecido por el hecho virtuoso de que por primera vez un gobierno juzga a la junta militar que había usurpado el poder y había cometido el genocidio que todos conocemos. Sin embargo, los condicionamientos fueron llevando a que un planteo militar de los caras pintadas forzara en esta etapa del gobierno a dictar una ley que se llamó de la obediencia debida. Cambia el gobierno, viene la campaña electoral. Angelos, que era el candidato del radicalismo, promete más ajuste estructural, promete el lápiz rojo, promete las privatizaciones. Pierde la elección. Y el contrincante, que era Carlos Menem, propone el salariazo, la revolución productiva. Nada de lo cual cumplió. Asumió el gobierno y a poco de andar, en el gobierno de Menem, se profundiza el ajuste estructural y se avanza en las privatizaciones. Privatizaciones que venían justamente condicionadas por aquella deuda externa que llevaron de la mano a que se entregaran las empresas públicas por papeles de cancelación de la deuda externa argentina. Toda una matriz de condicionamiento que se exteriorizaba claramente en este periodo de Menem. Periodo del segundo gobierno constitucional desde que se recuperó la democracia, en el que inicialmente los jubilados reciben un reconocimiento por la suma que se le adeudaban, pero a poco de andar, ya ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, se dicta la ley de convertibilidad, se congelan los salarios de los jubilados en las mínimas y no hay más movilidad y se vuelve a seguir saqueando a aquellos más débiles de la Argentina. Algunos dicen, y yo comparto, que Menem fue al peronismo lo que en su momento Alvear fue al radicalismo. Continúa el sistema democrático, se formula una alianza de sectores progresistas y radicales que terminan ungiendo a De la Rúa como presidente y a Chacho Álvarez como vicepresidente. La esperanza de muchos argentinos de un nuevo rumbo se ve nuevamente frustrada cuando numerosas leyes son votadas por el Congreso de la Nación
con la única justificación que es lo que imponía el Fondo Monetario y que si eso no se hacía, se caía todo. Seguía vigente estos condicionamientos que la Argentina heredó cuando recupera aquella democracia formal. El mundo financiero seguía condicionando a la Argentina. Renuncia de la Rúa, hay reacciones populares a fines del 2000 y principios del 2001, y se da un interregno de un gobierno que es el de Eduardo Duhalde, donde se sale de la convertibilidad y en este breve interregno se incorpora como un paliativo al ajuste de los sectores financieros lo que es el plan Jefes y Jefas de Hogar, que muchos se confunden y no advierten que la raíz de estos planes es una propuesta concreta del Banco Mundial que lo propone como un aliviador mínimo para parar un poco las tensiones y seguir medrando con las riquezas de la Argentina. Nuevo periodo democrático, asume el gobierno Néstor Kirchner. Etapa que sucesivamente irán ocupando la presidencia, primero Néstor Kirchner, luego Cristina Fernández de Kirchner, que es una etapa inicialmente de una profunda reparación social. Se le empieza a devolver la movilidad de los saberes, se aumentan los saberes mínimos de los jubilados, lo primero que se hace es mejorar los salarios de los docentes y se avanza sistemáticamente en un equilibrio fiscal hacia la reducción del endeudamiento. Mirada estratégica que apuntaba justamente a acabar con uno de los pilares de los condicionamientos que esta democracia actual nos mantenía. Hay un momento de inflexión respecto del pilar financiero cuando ya en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se derogan las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Gran saqueo del sector financiero a los fondos sociales que, bueno, fue ocultado por el otro pilar, el pilar comunicacional, que no solo había preparado el golpe del 76, sino que se convirtió siempre en ariete de intereses que no eran de los argentinos. Y respecto a este pilar comunicacional, también se estuvo muy cerca de acabar con estos condicionamientos cuando se dicta la Ley de Medios Audiovisuales. Una nueva elección ya lleva a que en el 2015, a fines del 2015, asuma la presidencia el ingeniero Mauricio Macri. Y lo que se advertía inicialmente se constata aproximadamente a casi 3 años de su gobierno. El gobierno de Macri vino a reeditar los valores fundacionales de lo que damos a llamar antiproyecto, un proyecto de no país, donde su principal enemigo, que es el enemigo de la especulación que viene a instaurar, es justamente el trabajo y el trabajador, y donde el endeudamiento, feroz endeudamiento, sin justificación alguna, para malgastarlo con una enorme evasión de divisas, se sigue concretando en la Argentina. La Argentina de hoy tiene una simetría muy importante en la concepción con la Argentina del golpe del 76. La diferencia es que el gobierno del presidente Macri fue elegido por el voto popular. Las similitudes las podemos ver en muchas cosas, pero por ejemplo, aquel gobierno de la Junta Militar le entregó la administración de los bancos nacionales, de hecho los privatizó, a titulares de los bancos privados. Cabe recordar que, por ejemplo, al Banco Central fue Cristian Zimmerman, un hombre del Banco de Galicia y Buenos Aires, que al Banco Provincia fue Bullrich, pariente de la que es ministra ahora actualmente de Seguridad, y que era hombre también del Banco Galicia y fue a manejar el Banco Provincia, y que al Banco Nación fue Campo, hombre del, por entonces, Banco Ganadero. Claramente, lógica idéntica que ahora verificamos con los empresarios del petróleo, de los servicios públicos, de las comidas, de los grandes supermercados, puestos a controlar y a convertidos en ministros de los propios rubros que a ellos les interesaba. Más paralelismos tenemos con el gobierno militar. Al autoritarismo de la fuerza militar podemos equiparar el autoritarismo en la gestión de gobierno. Arranca el gobierno de Macri imponiendo por decreto, violando la Constitución, 2 jueces de la Corte Suprema, presionando
al Congreso y siendo acompañado de un modo demasiado sumiso y complaciente en rápidamente asumir la deuda con los fondos buitres que reclamaban a la Argentina, acompañado en un endeudamiento muy profundo y en un ajuste que no para. Pero más allá de la gestión, lo peor que le está pasando a la democracia en estos 35 años transcurridos es que, en forma similar a lo que ocurrió en los 90 con el gobierno de Menem, se ha faltado a la palabra electoral. Menem prometió la revolución productiva y el salariazo. No lo cumplió, engañó al pueblo y lo que concretó fue todo lo contrario de lo que decía. Fue un profundo ajuste estructural, un empobrecimiento de los trabajadores, de los jubilados y del pueblo argentino. El gobierno de Macri también faltó a su palabra. Prometió que no iba a sacar nada de lo que estaba bien e iba a cambiar lo que estaba mal. Y nada de lo que dijo lo cumplió. La experiencia de esta rápida lectura de estas 3 décadas y media de la democracia recuperada pone en evidencia que no alcanza con votar, porque uno vota lo que realmente cree que es lo mejor. Hay que votar, controlar y participar. Y también aprender que hay una vieja y originaria grieta. Pero no es entre un gobierno u otro, entre candidatos o partidos. Es la grieta entre el bien y el mal. Lo que tenemos que fortalecer es una democracia que nos permita a todos ser un pueblo feliz de una patria que merezca ser vivida.